Días, mis amados hermanos en la fe. Damos gracias al Señor porque nos ha dado un nuevo día, un día de amor, un día lleno de su gracia, un día lleno de su perdón, un día lleno de su salvación. Es hermoso poder presentarnos hoy delante del Santo Dios, y lo vamos a hacer en oración. Nuestro amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, venimos este día a tu presencia para adorarte, para bendecirte, para regocijarnos en ti, para darte gracias porque has sido bueno y tu misericordia permanece con nosotros. Estamos aquí, Señor, delante de ti, cumpliendo este tiempo de cuarentena que tú nos has permitido vivir debido a este coronavirus. Y estamos aquí para servirte, para amarte. Estamos aquí para aprender de ti, para regocijarnos en ti, en tu presencia. Señor Dios, sé tú exaltado, muy adorado, alabado en todo sentido, Señor. Gracias te damos por los hermanos que van a participar de esta conferencia. Que, Señor, seas tú guiándonos a toda la verdad, que seas tú llenándonos de ti, de tu gracia y de tu poder. Alabado seas tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nos permites venir a tu presencia y ser edificados en la santísima fe. Muy buenos días a los hermanos que nos están saludando, ya nuestra hermana Rosa Isabel Mercado allá en el municipio de San Pedro Sucre. Un saludo a mis hermanos en San Pedro Sucre, muy especial a Iret Franco, a su señor padre don Rogelio, a la hermana Rosa y a su hermanita Sabiluz. Un saludo muy especial, los amamos. A nuestra hermana Dilma, muy buenos días. Qué bueno verte otra vez aquí, mujer fiel a la enseñanza de la Escritura. Hermana Cruz, muy buenos días. Qué lindo es estar, y a los otros hermanos que ya se están conectando para continuar con nuestro tema sobre la paternidad bíblica. Damos gracias al Señor que nos da estos espacios. Qué hermoso día tenemos aquí en la ciudad de Medellín, ya un día un poco caluroso, ya un día con mucha bendición. Hoy es un día de bendición. Entonces, damos gracias al Señor. Y comenzamos nuestro estudio bíblico para hoy. Retornamos a nuestro texto base, a nuestro texto fundamental con el cual hemos estado meditando acerca de la paternidad bíblica. Recuerdo el título de nuestra enseñanza es el modelo bíblico de los padres. Y hoy es la cuarta enseñanza, gracias al Señor. Ya hemos visto la introducción, luego vimos el conflicto entre padres e hijos, y luego estuvimos viendo el modelo paternal en la naturaleza paternal de Dios. Hoy estaremos meditando en el modelo paternal de Dios, el ejemplo de Dios, su carácter paternal. Entonces ese es el tema que estaremos abordando hoy. Entonces vamos a leer de nuevo el texto en Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice así el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta es la orden bíblica, esta es la orden de nuestro Señor de ser padres, conforme Él es Padre, y ejercer una paternidad en Dios, una paternidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por eso estamos viendo el modelo bíblico de cómo ser padres. Porque tenemos un conflicto, estamos viviendo un mundo en extremo pecaminoso. Estamos viviendo un mundo que ha llegado a los extremos del pecado. Y cómo vivir, cómo ser padres en medio de este mundo, porque la paternidad ha sido supremamente afectada por el pecado. Y viviendo una sociedad tan pecaminosa, pues nuestra paternidad se ha visto supremamente afectada. Un saludo para mi consiervo amado Mauro Gómez y su familia, allí su esposa y sus hijitos.
Entonces, ¿cómo poder vivir una paternidad correcta en medio de una sociedad corrompida por el pecado? Y esa sociedad ha establecido un modelo de paternidad contrario al modelo dado por Dios. Eso incluso ha llegado a las leyes nacionales, las leyes de los países, de las naciones. Quieren gobernar nuestro hogar, como ellos dicen. Ellos quieren meterse a nuestro hogar para gobernar nuestro hogar, cuando la palabra de Dios delegó el gobierno del hogar, el gobierno de los padres a los hijos. Es el gobierno de los padres sobre debido a la incapacidad, a la inmoralidad y al fracaso del hombre pecador en su paternidad. El Estado tiene que tomar medidas de protección, medidas de alivio para los hijos. Y por esa razón hoy el Estado se mete en las familias, y lo peor del caso es que ha afectado a las familias cristianas. Entonces, lo que estamos aprendiendo es cómo ejercer nuestra paternidad bíblica, una paternidad correcta en medio de esta sociedad impura. Y la respuesta es: debemos retornar al modelo bíblico de paternidad. Y vimos que en el modelo bíblico de paternidad nosotros no podemos mirar hombres, porque Adán fracasó como padre. Noé fracasó como padre. Noé se embriagó y dio mal ejemplo a sus hijos. No podemos ser como Abraham. Abraham vendió 2 veces a su esposa. Abandonó a su hijo Ismael. No podemos ser como David o como Moisés. También Moisés no fue el mejor modelo de padre, un gran gobernante, un buen siervo de Dios, pero abandonó su hogar y no dejó una estela en su familia. Él no dejó un discípulo que le reemplazara a él como hijo en el oficio de ser el gobernante para la nación de Israel. Por eso se le delegó a Josué. Y así, a medida que vamos mirando los modelos de Dios, aún sacerdotes en la Biblia, personajes como el rey David, el rey Salomón, todo este modelo humano de padre es un modelo incompleto, un modelo que no es un modelo a seguir. Entonces, ¿cuál es el modelo bíblico de paternidad? El modelo paternal del Padre perfecto, nuestro Padre Dios, nuestro Padre Dios. Entonces ese es el modelo que estamos siguiendo. Un saludo a mi hermana Blanca Ruth Guamana, allá en el barrio San Diego, nuestra hermana y su esposo Daniel, de la iglesia Ríos de Agua Viva Comunidad Quichua. Un abrazo, que estén disfrutando de la palabra de Dios en este tiempo. Entonces, hermanos, eso es lo que hemos visto hasta el momento. Y vamos a hacer un breve repaso de la tercera enseñanza que vimos en el día de ayer. Y es el ejemplo de Dios como Padre en su naturaleza paternal. Dios es el perfecto modelo bíblico de Padre. Y Dios en su Trinidad, lo estuvimos meditando en cada texto en que se nos enseña la paternidad del Padre, la paternidad del Hijo, la paternidad del Espíritu Santo. Entonces, Dios, el Dios perfecto en su paternidad, es Dios Padre en su Trinidad. Y Él es Padre en la creación y Padre en la redención. De hecho, Él redimió en su naturaleza paternal, porque el propósito de Dios no era destruir al pecador, sino que el pecador venga al arrepentimiento, porque Él creó a los hombres como hijos. Sin embargo, el pecado los convirtió en enemigos. No todos somos hijos de Dios, solamente quienes hemos sido reconciliados con el Padre por medio de Jesucristo. También vimos que Dios tiene una visión paternal. Dentro de su naturaleza paternal, Dios tiene una visión paternal. Él ha proyectado a sus hijos en un plan perfecto.
Él ha diseñado a sus hijos y los ha proyectado para el cumplimiento de un plan. Y vimos que ese plan es ser familia de Dios. Entonces Él ha puesto a sus hijos en ese plan a largo plazo de ser la familia de Dios. Y eso es lo que se va a cumplir. La palabra nos dice varias veces que el Señor en el final de los tiempos, Él nos congregará a los redimidos en el santo cielo como hijos, y Él habitará en medio de sus hijos, y Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Entonces, hermanos, es lo que nosotros debemos mirar como la visión de Dios en su modelo paternal. Un padre que ha tenido visión paternal y tiene una línea demarcada para sus hijos, un plan, un proyecto para sus hijos. Un saludo allá para mi amado consiervo, el anciano Rubén Blanco, en la ciudad de Palmira. Un abrazo, mi hermano. Te recordamos con mucho cariño por aquí. Muchos saludos a tu preciosa hija, que mientras está en Medellín se congrega con nosotros. Eso es un honor. Muchas gracias, mi amado pastor Rubén. Mi hermano consiervo, anciano Rubén. Bueno, entonces vemos que Dios es un Dios de visión paternal y que Él ha proyectado un plan para sus hijos. También vimos que Dios es amor paternal. Su naturaleza es una naturaleza de amor paternal. También lo vamos a ver en el aspecto del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Todo lo que Dios hace y da a sus hijos está basado en su amor por ellos. ¿Cuál es la motivación para que nosotros seamos hijos de Dios? Su amor paternal, y eso lo vimos en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 5, en donde dice: en amor nos escogió, en amor nos ha predestinado para ser adoptados sus hijos. ¿Cuál es la motivación que Dios tiene para que nosotros seamos sus hijos? ¿Cuál es la motivación paternal de Dios? Su amor. Su amor y nada más que su amor. Ahora también vimos que en su naturaleza paternal, Él tiene compromiso paternal. Él se ha comprometido en una entrega total hacia sus hijos. Y es una entrega total. Él se entregó a nosotros, entregó a su Hijo para nosotros, entregó a su Santo Espíritu para nosotros. Es un amor paternal de compromiso. Él se comprometió a sacar a sus hijos, a criar a sus hijos hasta que llegue. Por eso dice: aquel que comenzó en vosotros la buena obra, Él es fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Entonces es un compromiso de Dios. Y en ese compromiso nos da una seguridad: la preservación de los hijos, la preservación de los santos. Toda la Biblia está interconectada, toda la doctrina está interconectada, amados hermanos. Es la intertextualidad bíblica. Es todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios revelada está unida. No hay ningún bache. Eso es lo asombroso de la palabra. Entonces hemos visto cómo Dios tiene un carácter paternal, Dios tiene visión paternal, Dios es amor paternal, y Dios tiene un compromiso paternal. Y en ese sentido vimos que nosotros debemos retornar al modelo bíblico del Padre, al modelo bíblico de Padre, que es Padre Dios, y que debemos seguir ese ejemplo de Dios, ser Padre. En la naturaleza, ya tenemos esa naturaleza, Dios nos la dio, en el carácter, en la visión, en el amor y en el compromiso. Hoy vamos a comenzar, habiendo visto ya este primer aspecto del modelo bíblico de Padre, la naturaleza paternal de Dios. Ahora vamos a ver el segundo aspecto, y es el carácter paternal de Dios. Segundo, carácter de paternal de Dios. ¿Cuál es el modelo bíblico de paternidad? Primero, la naturaleza paternal de Dios. Y segundo, el carácter paternal de Dios. Y cuando hablamos del carácter de Dios, nos estamos refiriendo a los atributos de Dios. Estamos hablando de atributos de Dios. Entonces, ya vimos que la paternidad es un atributo personal de Dios.
Es algo inherente a Dios, es parte de su naturaleza, ser padre. Aunque esto no ha sido muy estudiado por los teólogos, se han estudiado otros aspectos del carácter de Dios, de los atributos de Dios. No se ha profundizado en el atributo de paternidad. Sin embargo, es un atributo que debemos tener muy en cuenta. Dios es Padre en su naturaleza. Es un atributo personal de Dios. Pero este atributo no está desligado, no está apartado de los demás atributos. Este atributo está estrechamente ligado, interactúa con los demás atributos. Quiero dar unos ejemplos. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el atributo del amor de Dios, descubrimos que Dios es amor porque es santo. Y Dios es santo porque es amor. Por ejemplo, descubrimos que Dios es justo porque Dios es amor. Pero Dios es amor porque es justo. Descubrimos que Dios se aira, que hay ira de Dios, que Dios tiene ira. Pero esa ira no está desligada de su amor, no está desligada de su misericordia, no está desligada de su gracia, no está desligada de su justicia, no está desligada de su omnipotencia, de su omnipresencia. Entonces, de la misma manera como Dios, como los atributos que conocemos ya, que hemos estudiado, atributos de Dios están ligados estrechamente, también la paternidad está ligada estrechamente a los demás atributos. Dios es santo, por tanto, su paternidad es santa y su santidad es paternal. Para seguir el ejemplo de la paternidad perfecta de nuestro Padre Dios, debemos conocer sus atributos, tanto en su definición como en su acción. Y aquí es bien importante porque a veces nos entramos en el estudio, en el conocimiento de los atributos de Dios. Y miramos a Dios de una manera como un Dios trascendente, un Dios que en sus atributos está lejano. Pero no nos damos cuenta de que esos atributos de Dios también son inmanentes, están cerca de nosotros. Muy buenos días a nuestros hermanos Walter González, que se conectó ya, y a nuestro hermano Juan Darío Hidalgo, a la familia Hidalgo Correa, aquí en el barrio Robledo Kennedy de Medellín. Los amamos mucho. Qué bonito, qué bueno que estén aquí. También un saludo para nuestra hermana Amanda López, que nos ve en diferido, también ha dado reporte de sintonía. Muchas gracias, mi hermana. Ya saben ustedes que cuando tengan alguna inquietud, alguna pregunta, cuando no entiendan algo, aun cuando yo me equivoque, porque yo no soy perfecto, podré equivocarme al volver a mirar los videos. Me he dado cuenta que he cometido errores y les pido perdón, hermanos, porque yo no soy infalible. Entonces, si en algo ven ustedes una falla, si no comprenden, por favor, me reescriben. Hoy estamos entrando en un tema bastante polémico, podríamos decirlo. Son cosas que generalmente no se estudian a nivel teológico, a nivel bíblico. Generalmente no se estudian en las iglesias. Entonces yo te pido el favor de que me escribas, me des una nota. Si no entiendes, procedemos a explicar. Por eso estoy enviando estos saludos. Y les repito, esta no es una predicación magistral. Esta no es una enseñanza doctrinal de un seminario. No, hermanos, esto es un diálogo. Convirtamos este tiempo en un diálogo con el Señor y un diálogo entre los hermanos. Un pastor que por la gracia del Señor puede enseñar algunos principios de la palabra. Entonces, hermanos, esto es un medio de comunicación abierto para que todos participemos. Lo que pasa es que yo no sé hacer ese sistema, o no tengo los medios para hacer el sistema de videoconferencia en el cual interactuamos. También nuestro hermano Alexander Henao y su esposa Noreli, aquí en el barrio Pedregal. Un abrazo, un saludo, y todos los que están allí conectados con nuestro hermano, la familia de Alexander Henao, su esposita, sus hijos también, un saludo para sus hijos. Bueno, entonces estamos viendo
que para seguir el ejemplo de paternidad perfecta de Dios, de nuestro Padre Dios, debemos conocer sus atributos, tanto en definición como en acción. Entonces les decía que nosotros generalmente conocemos los atributos de Dios en la definición, en la parte teológica, en lo que aprendemos de la teología. Dios es santo, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, sí, creemos todo esto, pero eso no lo llevamos a la práctica, eso no lo aplicamos a nuestra vida. Entonces necesitamos no solamente conocer los atributos de Dios en su conocimiento intelectual, también esos atributos de Dios debemos llevarlos a la acción evangélica, a la acción paternal de Dios para con nosotros. Entonces tenemos que reconocer, tenemos que saber y tenemos que profundizar en los atributos de Dios. Entre otras cosas, es un tema que no se estudia en muchas iglesias, que hoy en día no es visto en muchas iglesias. Y necesitamos retornar a las escrituras, retornar a la teología fundamental, la doctrina de Dios, la teología propia, para conocer los atributos de Dios. Conocer los atributos de Dios. Realmente desconocemos muchos. A veces los oímos mencionar. Pero debemos definir, debemos estudiar, profundizar, pero esa definición debe ser llevada a la acción. Entonces, esto es un ejercicio que vamos a hacer, cómo es la acción del Espíritu Santo para nosotros, los creyentes. La acción de los atributos de Dios. La acción de los atributos de Dios para nosotros los creyentes. Un saludo para nuestra hermana Elizabeth Henao. El Señor te bendiga, hermana. El Señor te guarde. Gracias por estar aquí conectada con la palabra de Dios, no con el pastor Héctor, con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para poder conocer los atributos, vamos a comenzar por un breve repaso, un breve reconocimiento de algunos de los atributos de Dios. Conocemos que Dios es aceidad. Este es un término que para muchos no es muy conocido. La palabra aceidad significa autosuficiencia de Dios. También podríamos decir la autosuficiencia o autoexistencia de Dios, pero lo podemos englobar todo en la palabra aceidad. Dios existe en sí mismo y no necesita de nadie más para existir. Esto nos lo enseña claramente en la Biblia, en toda su perspectiva. Toda la Biblia nos enseña que Dios es autoexistente. El Señor dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, entonces, ¿quién creó a Dios? Entonces, ¿quién creó a Dios? Bueno, Dios no fue creado por nadie. Por eso es Dios. Porque Él es autoexistente. Existe antes del principio, desde allí, desde Génesis 1. Cuando nosotros nos vamos a Éxodo capítulo 3, cuando el Señor le revela a Moisés quién es el Señor, Moisés le dice: pero Señor, dígame cómo he de ir al pueblo, a tu pueblo, a decirle: nuestro Dios me ha presentado y me ha dicho que nos va a liberar. Y el Señor le dice: diles que yo soy Jehová, o Yahweh, Jehová. ¿Y qué quiere decir la palabra Jehová? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Eso quiere decir que Él es autoexistente. Él existe en sí mismo. A mi hermano Luis Alfonso Guamán, muy buenos días, mi hermano, allá en Venezuela. El Señor te bendiga, mi hermano, por estar aquí pendiente, que seas edificado en la fe. Hermano Luis Alfonso Guamán, un abrazo aquí desde Medellín, desde la iglesia Ríos de Agua Viva, tus hermanos de aquí, estando frente al cañón en este coronavirus. Entonces vemos que Dios es aceidad. Volvemos a nuestro tema. Tomémonos un tintico, seamos amigos. Dios es aceidad, o sea, es el autoexistente. También vemos que Dios es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. Vemos que Dios es omnipresente, está en todo lugar, en todo tiempo. Para Él no hay nada vedado. Él está aquí en medio de nosotros. Además de eso, Él es omnipotente, tiene todo el poder. Poder para crear, poder para destruir, poder para transformar. Dios es omnipotente.
Ahora, Dios es soberano. Tiene la autoridad suprema de todo lo existente. Es la suprema autoridad. Es el soberano de todo lo que existe. Dios es santo. No hay imperfección en él. La palabra santo significa perfecto. No hay en él pecado. Significa inmaculado. No hay en él pecado. No hay en él sombra de maldad. Dios es santo. Dios es espíritu. Él no es de carne. No es de carne y hueso. Dios es espíritu. Bueno, ahora dirás, pero Jesús sí vino en carne. Sí, Jesús sí vino en carne. Y Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, Dios, en la persona del Hijo, está sentado a la diestra del Padre en carne, porque Él tomó un cuerpo de carne para la salvación de su pueblo escogido. Entonces Dios es espíritu. Pero esa palabra espíritu no solamente quiere decir que Él no es carne, sino que Él no es carnal. Él no está movido por las pasiones y las emociones carnales. Cuando estamos hablando de Dios espíritu, estamos hablando de la espiritualidad de Dios, de la prevalencia espiritual de Dios. Dios es amor. No es que Dios tenga amor. Dios en su naturaleza es amor. Él ama por naturaleza. Dios es justo. Dios es paz. Dios es fiel. Dios es inmutable, no cambia. Dios es verdad. Dios es paciente y misericordioso. Dios es sabio. Dios es bueno. Dios es pleno en gracia, en benignidad y en gozo, bondad. Bueno, hay muchos atributos más que podemos meditar, que podemos estudiar, pero esto es objeto de otro tiempo. Cuando estudiemos atributos de Dios, el Señor nos permita tener el tiempo, sea en este espacio o posteriormente, cuando ya estemos en las iglesias, seguir estudiando, porque en las iglesias locales, tanto Ríos de Gracia como la iglesia Ríos de Agua Viva, Comunidad Quichua, hemos estado meditando en los atributos de Dios. Importante, muy importante, este tema es importantísimo para la vida del creyente, para la fe del creyente. Entonces, repasamos los atributos de Dios. Dios es eseidad, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es soberano, Dios es santo, Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es justo, Dios es paz, Dios es verdad, Dios es paciente y misericordioso, Dios es sabio, Dios es bueno, Dios es pleno, lleno de gracia, lleno de benignidad y de gozo. Ahora, Dios es Padre. Allí no anoté el atributo de Padre, pero es que es el que estamos tratando. Dios es Padre, ejerciendo los demás atributos en su paternidad. Entonces vemos que Dios, siendo santo, crea a sus hijos santos. Porque Él es Padre Santo, cuando Él crea a sus hijos, los crea santos. Y esa es la característica que tienen nuestros primeros padres, una de las características que tienen nuestros primeros padres, y que nos habla el catecismo, los catecismos cristianos, el catecismo menor bautista, el catecismo de Heidelberg, el catecismo, todos los catecismos nos hablan de que Dios es santo. Nos hablan de la santidad de Dios, y Dios crea a sus hijos santos, nos crea a nosotros santos, creó a nuestro padre Adán en santidad y perfección. Ahora, siendo Dios santo, conduce a sus hijos a ser santos. Vemos como en el capítulo 2 de Génesis, el Señor conduce a Adán, cabeza de Eva, para que él sea santo, y le dice: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque si de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué le estaba diciendo? Hijo, yo quiero que tú seas santo, y para que tú seas santo debes guardar este árbol del conocimiento del bien y del mal. Te debes guardar de ese árbol,
Porque si algún día llegares a tocar, a comer de ese árbol, vas a perder tu santidad. Vas a pecar. Y realmente eso fue lo que sucedió. Cuando Adán y Eva comieron del árbol que Dios les había prohibido comer, cayeron en pecado. Entonces, Dios le dio a sus hijos la naturaleza de santidad, pero no solamente les da la naturaleza de santidad, sino los conduce a ser santos. Y además de eso, también les provee todo lo necesario para que sus hijos sean santos. Dios es proveedor de esa santidad. Entonces vemos cómo en el Edén el Señor proveyó todo para que Adán no cayera en pecado, pero Adán cayó en pecado. Y luego el Señor provee los medios, provee lo necesario para que su pueblo, su iglesia, su pueblo escogido, seamos santos. Y nos provee de todo lo necesario. Y todo lo necesario es su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario para que nosotros seamos santos. Y además de eso, Él nos da el Espíritu Santo para que esa santidad permanezca en nosotros. O sea, no solamente Él crea, conduce a sus hijos a ser santos y provee, sino que también sostiene esa santidad. Consecuentemente, el hogar de Dios es santo. Como lo vemos en Apocalipsis, nada pecaminoso entrará al cielo, porque el cielo es santo. Ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los adúlteros, ni los parricidas, ninguno que sea pecador entrará al cielo. Solamente los santos. Pero ¿cómo podemos entrar los hombres pecadores al cielo? Por la santidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, lo que hemos visto en este ejercicio de la santidad de Dios, interactuando de la santidad de Dios ejercida en su paternidad, interactuando con su paternidad, es asimismo con los demás atributos. Ahora vamos a hacer, si Dios lo permite, un ejercicio en tal sentido. La palabra de Dios nos revela que Dios tiene atributos incomunicables y atributos comunicables. Eso es parte de la teología propia. Los atributos incomunicables, por supuesto, los voy a repetir un momento, es por ejemplo su aceitad. Nosotros no somos aceitad, ese atributo no nos lo concedió el Señor. Ni tampoco la omnisciencia, ni la eternidad de Dios, ni la omnipresencia, ni la soberanía de Dios. Pero hay atributos que Él sí nos transmitió. El atributo de su santidad. Dios nos hizo santos y nos transmite esa santidad. Dios nos transmitió su ser espíritu para que nosotros prevalezca el espíritu sobre la carne. Recuerdan que en Génesis capítulo 2 versículo 7 el Señor formó del polvo de la tierra la carne de Adán, la carne del hombre. Pero luego, ¿qué hace el Señor? Sopla, insufla su espíritu para que nosotros seamos seres espíritu. Seres identificados por el Espíritu, gobernados por el Espíritu de Dios, viviendo en el Espíritu de Dios. Vivir en el Espíritu de Dios no es enloquecerse y hablando cosas raras y sacando la lengua y riéndose o haciendo locura. No. El Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas. El Espíritu Santo es Espíritu de Dios de orden. Entonces Él viene a nuestras vidas y nos da el Espíritu de orden. También Dios es amor y nos transmitió su amor. Por eso nosotros podemos tener amor, recibir amor y dar amor. Dios es justo y en nosotros inherentemente hay una justicia de Dios. Por eso nos ofende, nos molesta las injusticias del mundo. Dios es paz. Y nosotros, los que somos creyentes cristianos, sabemos que hemos venido a paz de Dios por ese pacto de paz que Él ha hecho con nosotros, al costo de la sangre de su propio Hijo Jesucristo. Dios es fiel y también nos ha dado a nosotros la fidelidad. Lo que pasa es que nosotros no la aplicamos a nuestras vidas. Nosotros variamos mucho. Dios es verdad y nos dio la verdad para que nosotros seamos verdad. Dios es paciente, perseverante, para que nosotros seamos pacientes. Él lo insufló en su carácter. Estos son los atributos que Dios
ha transmitido a nosotros su sabiduría, su bondad, su gracia, su misericordia, su benignidad, su gozo. Entonces, esos atributos de Dios han sido comunicados, transmitidos a nosotros. También Dios nos confirma su paternidad transmitida a nosotros. Dios nos ha transmitido, recordamos, uno de sus atributos es la paternidad. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la paternidad de Dios ha sido un carácter o un atributo transmitido de Dios a nosotros. Vamos a verlo en la Biblia. Génesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando el Señor dice que nos hizo a su semejanza, nos está enseñando que sus atributos fueron transmitidos. Y uno de esos atributos, precisamente la paternidad. Nos creó a su imagen, una imagen paternal. Pero en el versículo 28, inmediatamente el Señor dice: y los bendijo Dios. ¿Cómo los bendijo? Haciéndolos padres. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Oh, el Señor transmitió en nosotros ese atributo de paternidad. Él nos hizo a nosotros padres, como Él es Padre. Y allá en Génesis 7 también podemos ver, Génesis 2:7, podemos ver entonces cuando dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces esto nos muestra ese atributo transmitido de Dios de la paternidad. Dios transmite la paternidad de vida. Y también nos dio a nosotros el privilegio de transmitir a nuestros hijos la paternidad de vida. Cuando nosotros engendramos hijos, les estamos dando vida. Pero esa vida debe ser Dios. Por la palabra de Dios podemos comprender que nos ha dotado con sus atributos o capacidades necesarias para que seamos padres. Para que seamos padres como Él es Padre. Entonces, hermanos, debemos comprender que nosotros como hombres, seres creados por Dios, tenemos esos atributos transmitidos y tenemos las capacidades para que seamos padres como Él es Padre. No tenemos excusa, no podemos decir: no, es que yo no puedo ser padre, o es que a mí no me nace, o es que yo no tengo. No, hermanos. Dios nos dio la capacidad para ser padres, pero no cualquiera es padres, para ser padres como Él es Padre. Un saludo allá para mi hermana Luis Maricela Ciancas. Luis Maricela Ciancas. Dios le bendiga, hermano. Entonces, Dios nos ha permitido, nos ha dado ese atributo de Dios, de ser padres, pero para que seamos padres como Él es Padre, no para ser otro tipo de padres. Un saludo para mi hermana Doris Prieto, también allá en San Pedro Sucre. Dios la bendiga. Entonces, si Dios nos dio el atributo de ser padres como Él es Padre, ¿por qué razón nosotros no somos padres como Él es Padre? Por causa del pecado. El pecado deformó en nosotros esos atributos de Dios transmitidos. El pecado deformó, el pecado dañó, perjudicó los atributos transmitidos de Dios en nosotros. Por eso ahora nosotros ya no somos santos.
Por eso nosotros hay injusticia, por eso nosotros hay mentira, engaño, falsedad, porque el pecado deformó, dañó, atacó esos atributos que Dios nos transmitió. Por esa razón nosotros ya no podemos ser padres como Dios es Padre. Y como lo vimos al principio en la enseñanza del lunes, esa es la causa de nuestro conflicto con nuestros hijos. Hay pecado en nuestros hijos, hay pecado en nosotros como padres. Y ese pecado es el que produce el conflicto, el choque y los roces con nuestros hijos. Pero aquí está la buena noticia. Este es el evangelio de Dios, la redención. ¿En qué consiste la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo? ¿En salvarnos simplemente? ¿En librarnos del infierno simplemente? ¿O en darnos casa, carro y beca como algunos falsos predican hoy en día? No, hermanos, la redención, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio aplicado a nuestras vidas por el Espíritu Santo tiene la finalidad de restaurar al creyente, al que ha sido regenerado a un nuevo ser, de manera que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Si estamos en Cristo, si hemos sido regenerados por Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La obra de Cristo, la finalidad de la redención en Cristo es restaurar al ser humano a esa naturaleza original, esa naturaleza que Dios dio desde el principio. Tiene la finalidad de restaurar al ser humano a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la obra del evangelio, la obra del Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo en el redimido es restaurar los atributos comunicados de Dios. Entonces los cristianos podemos tener de nuevo esa capacidad de ser padres en el carácter de nuestro Padre Dios, porque Cristo, porque el Espíritu Santo, por medio de la regeneración, nos ha restaurado el atributo divino de ser padres como Dios es Padre. Ahora tenemos como hijos de Dios el carácter de Dios, de manera que si tú eres padre, si tú tienes hijos, eres padre, no tienes ninguna excusa para no ser un padre como Dios es Padre. ¿Por qué razón? Porque Él ya te restauró. No lo va a restaurar, lo ha restaurado y ahora lo sigue perfeccionando. El carácter paternal de Dios en ti. Miren la importancia de saber y de profundizar en los atributos de Dios. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de ejercer la paternidad, de criar a nuestros hijos con el carácter de Dios. Si Dios ha restaurado en mí, ha restaurado en ti su carácter, ahora tú debes transmitir a tus hijos ese carácter para que ellos también se conformen a la imagen y semejanza de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el evangelio no es solamente un concepto filosófico religioso, no es solamente el dogma, no es solamente ese conocimiento intelectual de saber que somos salvos por su sangre. No, el evangelio es vida, porque proviene del Dios que es vida, dador de vida. Por tanto, el evangelio es para vivirlo, amado hermano. Y el primer lugar en donde debemos vivir, en donde debemos practicar el evangelio, es en nuestro hogar, con nuestros hijos, con tus hijos. Ahí es donde tú debes vivir el evangelio. Allí es donde tú demuestras que eres un verdadero creyente, un hombre redimido por Dios, un hombre y una mujer en quien se han restaurado los atributos de Dios. Eso se trata. La acción paternal de Dios, de eso se trata la acción de los atributos de Dios práctica en la vida del creyente. Como padres tenemos la dicha, el privilegio de vivir el evangelio y de darles el evangelio a nuestros hijos. No podemos decir que nosotros vivimos el evangelio, que estamos en el evangelio, si nosotros no le damos a nuestros hijos el evangelio.
Y ese evangelio no se puede dar y no se puede vivir si tú no vives en los atributos que Dios te ha transmitido. Tú no puedes inyectarle los atributos de Dios a tus hijos. Tú tienes que vivirlos. Tienes que ser ejemplo. Como Dios nuestro Padre es ejemplo para nosotros, así nosotros debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo ejercer una paternidad correcta en medio de una sociedad que ha establecido un modelo paternal contrario al modelo dado por Dios? Hermanos, debemos retornar al modelo bíblico de paternidad, al modelo bíblico, al modelo paternal de Dios. El carácter de Dios. ¿Cuál es nuestro modelo para ser padres? El modelo del carácter de Dios. Y eso es lo que vamos a empezar a partir de mañana a meditar. En esos atributos de Dios comunicados para ser padres con el carácter paternal de Dios. ¿A qué conclusiones hemos de llegar en esta mañana, en el estudio de esta mañana? Un saludo a mi hermano Javier Romero, que nos está viendo. Un saludo desde aquí, desde Medellín. El Señor te bendiga, hermano. ¿A qué conclusión hemos de llegar, hermanos? Lo primero que debemos meditar o concluir es que Dios es Padre conforme a su carácter. Y su carácter está definido en sus atributos. En segundo lugar, debemos concluir que Dios nos creó para ser padres conforme a su carácter. Conforme a su carácter, conforme a sus atributos. En tercer lugar, debemos concluir que el pecado dañó el carácter de Dios en el hombre y le sigue dañando. Que el pecado afecta el carácter de paternidad. Y a esto se debe el conflicto. Por eso los creyentes cristianos entramos en conflicto con nuestros hijos, porque aún hay pecado, hay un remanente de pecado. Eso es lo que tenemos que cortar, hermanos, para poder tener una relación paternal como la paternidad o con la característica de la paternidad de Dios. En cuarto lugar, así como el pecado nos sacó del carácter de Dios, afectó el carácter de Dios en nuestra vida, la redención en Cristo, la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, nos retorna al carácter de Dios y nos capacita para ser padres conforme al modelo de Dios, en los atributos de Dios transmitidos a sus hijos. No tenemos excusa, no tienes excusa. Si eres un cristiano, has sido regenerado y el carácter de Dios ha sido transmitido a ti para que tú tengas ese carácter paternal de Dios y para que tú vivas en tu familia el carácter paternal de Dios. Padres y madres, recuerden, me estoy refiriendo no solamente a los papás. Ahora las esposas podrán estarle dando un codazo al esposo. No, esta palabra es para los dos. Yo les dije al comenzar que cuando hablábamos de paternidad, estamos hablando no solamente del padre, sino de la madre a la vez. Los dos unidos como padres. Estamos hablando hasta ahora de esa paternidad de Dios. General para varones, para esposos y esposas, para padres y madres. Entonces, hermanos, Dios, hermano, hermana, Dios te ha transmitido en la redención, cuando por ser hijo, hija de Dios, ahora tienes el carácter de Dios transmitido. Claro, estamos en un proceso de perfeccionamiento, no somos perfectos, no tenemos totalmente el carácter de Dios. Alguno dirá, uy, el pastor está predicando una herejía, que ya somos como Dios. No, yo no he dicho eso. Estoy diciendo que Él transmitió en nosotros su carácter. Ahora, en ese proceso de santificación progresiva, el Señor perfecciona ese carácter. Pero ese carácter incluye la paternidad y nos conduce a ser padres, como Dios es Padre, con el carácter paternal del Padre. Y esto es una demanda de Dios, esto no es una opción. Si tú eres un verdadero padre cristiano, debes tener el carácter paternal de Dios para criar a tus hijos. Pero la responsabilidad no es solamente de tener el carácter paternal de Dios. Tu oficio paternal es criar hijos conforme al carácter de Dios. Conforme al carácter de Dios. Criar a tus hijos conforme al carácter de Dios. Es la responsabilidad que el Señor te ha delegado.
¿Qué aplicaciones debemos dar a esta enseñanza que nos ha dado hoy el Señor? En primer lugar, y lo más importante, es alabar a Dios y darle gracias porque hoy nos ha permitido conocer este aspecto de su paternidad hacia nosotros y nos ha dado el conocimiento, la sabiduría para ser padres conforme Él es Padre. Hermanos, es menester que tú seas padre como Dios es Padre. Eso te lo demanda el Señor, porque Él puso en ti su carácter paternal para que tú seas un padre como Dios es Padre para tus hijos. Que tus hijos puedan ver en ti, esposo, esposa, que tus hijos puedan ver en ti la imagen y semejanza de Dios. ¿Y por qué? Porque ya fue transmitida en la redención a través de Cristo, por el Espíritu Santo, en la santificación inicial y en la santificación progresiva. El Señor nos ha dado ese carácter para que nosotros seamos padres como Dios es Padre. Primera aplicación, adorar a Dios por esta enseñanza. Adorar a Dios porque Él nos ha transmitido ese carácter. Ahora no tienes disculpa, ya sabes que tienes el carácter de Dios y debes vivir tu matrimonio y debes vivir tu paternidad, tu maternidad en el carácter de Dios. Y lo que vamos a tratar de ahora, el tema siguiente va a ser precisamente analizar los atributos de Dios, el carácter de Dios, para poder ser padres con el carácter de Dios. Entonces la segunda aplicación es esa, hermanos. Conoce el carácter de Dios. Profundiza en los atributos de Dios. Por lo menos, cómprate un libro. Creo que también está en el PDF. Está en la internet y creo que también es gratuito. Que se llama Atributos de Dios, de Arthur Pink, un gran teólogo. Nos trata algunos, no todos los atributos, pero sí nos trata algunos de los atributos para que nosotros tengamos ese privilegio de conocer personalmente a Dios a través de sus atributos. Entonces es la segunda aplicación que hemos de tener, hermanos. Conoce a Dios en sus atributos, porque esos atributos que Dios ha transmitido en ti es lo que te van a llevar a ser un padre como Dios es Padre. No perfecto, porque vas a tener falencias, pero sí el Padre que Dios demanda de ti. Ora para que el Señor cada día te perfeccione más, te santifique más, ponga en ti más ese carácter paternal de Dios en ti y puedas ser un padre conforme al modelo paternal de Dios. De esta manera podremos vivir. Podemos desarrollar ese oficio paternal que es tan difícil y para el cual hasta el momento no habíamos sido preparados. Pero ya, gracias al Señor, porque nos está dando esta sabiduría de la palabra para que nosotros seamos padres como Él es Padre. Damos gracias al Señor por la palabra que nos ha dado esta mañana y que nos selle por el Espíritu Santo lo que hemos aprendido. Nuestro amado Dios y nuestro Padre Celestial, oramos en esta mañana delante de ti, todos los hermanos que hemos estado viendo este video, que hemos estado en la preparación, en la exposición de esta enseñanza, oramos para que tú imprimas en nosotros esta palabra que hoy hemos recibido. Señor, oramos para que tú pongas en nosotros ese carácter paternal tuyo. Imprimas en nosotros y perfecciones en nosotros cada día más. Aquí estamos como barro en manos del alfarero, para que tú pongas en nosotros los atributos comunicados de Dios, para que tengamos el carácter de Dios en la crianza de nuestros hijos. Te damos muchas gracias. Yo quiero darte gracias, mi Señor, por la palabra que nos has dado hoy, que edifica a los santos, pero que también convence al pecador. Señor, si alguien ha estado aquí en este diálogo, si alguien ha estado y no conocía del Señor, no conocía este concepto paternal de Dios y esa paternidad que nos ha dado y esa paternidad que nos ha transmitido, que hoy, Señor, por la predicación del Evangelio,
pueda ser convencido por el Espíritu Santo y traído a salvación. Esa es tu gracia derramada desde los cielos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y te doy gracias a mí, por mí, Señor, porque has usado a este tu siervo. Te quiero agradecer en esta mañana porque has venido usando a este tu siervo en la exposición de la palabra de Dios, en esta enseñanza, Señor. Gracias a ti. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. A ti, Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria, el honor y la alabanza, como era en un principio, sea ahora y siempre y por los siglos de los siglos, en tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, mis amados hermanos, esta fue la enseñanza que el Señor nos dio hoy. Un saludo a mi amado pastor Alonso Valencia, al hermano Javier Romero que está, a Yuli de Guzmán. Un saludo, querida Yuli, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Muchas gracias a todos los que han estado en comunicación. Un saludo muy especial a todos los miembros de la Iglesia Ríos de Gracia, Iglesia Bautista Reformada en la comuna noroccidental de Medellín, en el barrio Robledo Kennedy. Para quienes estén cerca y no tengan una iglesia donde asistir, bueno, cuando se termine esta cuarentena y podamos salir y reunirnos, congregarnos, aquí estamos. También un saludo a nuestros hermanos de la iglesia Quichua Ríos de Agua Viva, comunidad quichua aquí en Medellín. Qué hermosa iglesia que el Señor ha dado allí a la comunidad quichua, ubicada en el barrio San Diego. A todas las personas que nos ven y que no tienen una iglesia donde congregarse en el sector de San Diego, bueno, aquí está abierto. El hecho de que sea una comunidad quichua no implica que otras personas no puedan asistir, no, es una comunidad abierta, simplemente que la obra se está dirigiendo hacia, la obra misionera se dirige hacia nuestros hermanos en la fe, hermanos quichuas, hermanos de la etnia quichua que trabajan aquí en la ciudad de Medellín. Entonces, un abrazo también a mis hermanos, los hermanos Guamanes, los hermanos Bastidas, allí todos los hermanos que asisten a la iglesia Ríos de Agua Viva, comunidad quichua. Mis amados hermanos, el tiempo no perdona. Ya hemos pasado aquí juntos en la armonía del Señor, aprendiendo la palabra, y quiero darles un abrazo, decirles que los extraño mucho y que deseamos sinceramente volver a congregarnos. Esto es lo que nos ha dejado la cuarentena: el honor, el respeto por la iglesia, por la congregación, por el culto al Señor, por estar reunidos, la añoranza de la palabra y de la congregación. Entonces oremos para que el Señor nos permita volver. Ya sabemos que en Colombia, por lo menos hasta el mes de abril, creo que es el 27, se abren de nuevo las puertas y vamos a ver qué otras determinaciones toma el gobierno al respecto. Pero damos gracias al Señor y le pedimos al Señor que el Señor les guarde. Desde acá nuestras oraciones son para que el Señor les bendiga en todo sentido, les multiplique, para que el Señor les proteja de estas pestes destructoras y que podamos estar bajo sus alas, cubiertos al abrigo del Altísimo. Hermanos, que sea un día en donde podamos contemplar la gloria del Señor, alabarle y bendecirle. En Cristo Jesús, mis hermanos, tengan un buen día en la presencia del Señor.